Hola, hola, bienvenidas y bienvenidos. Mi nombre es Elizabeth Acero. Hemos estado hablando acerca de la resignificación socioemocional, pero para esto es importante adentrarnos un poco en las emociones. De qué manera respondemos ante determinada emoción y si estas respuestas pueden ser constructivas o destructivas con las relaciones que tenemos con las personas a nuestro alrededor. Primero les voy a hablar acerca de Paul Ekman. Paul Ekman habla acerca de las emociones, todos sus estudios fueron enfocados a ellas y también sobre la reacción fisiológica que tienen esas emociones en nuestro cuerpo. Muy bien, vamos a hablar acerca del Atlas de las emociones y yo quiero que ustedes piensen un momento, ¿qué pasa en su cuerpo cuando se enojan? ¿Qué pasa en su cuerpo cuando son felices? Sí, sabemos identificar como esta parte de estoy feliz o ahora me estoy enojando. Piénselo tantito. Ahora, ¿qué pasa si no reconozco en qué momento tengo ese cambio de emociones? Hay algo muy importante que también les quiero comentar y si pueden buscar el texto sería muy importante. El texto se llama Ética a Nicómaco y un fragmento es fácil enojarse, pero hacerlo de la manera adecuada, con la persona adecuada y en la intensidad adecuada, eso es algo sumamente complicado. ¿Y por qué? ¿Por qué lo decimos? Porque se imaginan que es algo sumamente complicado enojarse con la persona adecuada. Yo les pregunto, en algún momento cuando nos enojamos, cuando tenemos estas situaciones que alteran nuestra estabilidad o nuestro estado de ánimo que traíamos muy felices, etcétera, ¿qué hace o qué hacemos nosotros para reflejarlo con la persona adecuada? Ahora, yo no les estoy diciendo que se enojen y que peleen. Esto es algo también que debemos de identificar. ¿Cuáles son las acciones que estoy teniendo en determinada emoción? Por ejemplo, hay muchas personas que dicen, bueno, yo cuando me enojo, pues grito, ¿no? O yo cuando me enojo, pues golpeo la pared o aviento las cosas. Ahora ya lo identifiqué. Ya sé qué es lo que hago cuando me enojo. ¿Y por qué pongo el enojo? Porque a veces eso nos causa mucho conflicto, ¿no? Yo cuando me enojo con mi compañero, yo cuando me enojo con mi jefe, bueno, no se lo digo a él o no se lo digo a mi compañero o a mi compañera, ¿sí? Entonces no lo estoy llevando a cabo de la manera adecuada. Eso no quiere decir que me voy a ir a los golpes, ¿no? ¿De qué manera puedo tener una respuesta que sea efectiva con esa relación que yo tengo y conmigo mismo, ¿no? Vamos a suponer, tenemos ciertas experiencias que tenemos muy marcadas en nuestra vida. Por ejemplo, alguna vez que me enojé con mi papá, con mi mamá, sucedió tal cosa. Entonces, tengo que tener ese registro en mi cuerpo y mi mente sobre cuáles fueron las consecuencias de tener una respuesta adecuada o inadecuada. En este atlas de las emociones, algo muy importante es que no tenemos que pues restringir estas respuestas que tenemos. Es decir, no tenemos que ver al enojo como una emoción negativa, sino construir a partir de todas las emociones. Les pongo un ejemplo, el miedo. ¿Qué pasa cuando tenemos miedo? Por el miedo tenemos dos respuestas, o huimos o nos enfrentamos. Pero si huimos, entonces yo ya tengo ese registro. Ah, esa vez yo tuve miedo y huí. Para la siguiente ocasión, ¿qué puedo pasar? Con la felicidad, con la alegría. ¿Sí? Es importante identificar el momento adecuado en el que estoy sintiendo esa emoción. ¿Por qué? Porque es llevarlo a la conciencia, porque de esa manera nosotros y nosotras empezamos a identificar qué emociones siento para empezar. Las emociones que ustedes conozcan. ¿Qué emociones siento? ¿Qué respuesta estoy teniendo ante esas emociones? Ahora, ya lo sé, ya sé qué es lo que hago, pero ¿qué respuestas son inadecuadas o qué respuestas son adecuadas? Ahora bien, vamos a hacer un pequeño ejercicio y quiero que tomen un papel, una servilleta, lo que tengan a la mano y una pluma. ¿Qué es lo que vamos a anotar ahí? Primero, la emoción que yo quiera trabajar en este momento. Puede ser la que ustedes conozcan, alegría, enojo, tristeza, disgusto,
sorpresa, la que ustedes quieran. Elijan una, por favor. Y entonces, al lado vamos a escribir, ¿qué genera por lo regular esa emoción? Al lado de eso vamos a escribir cómo reacciono ante esa emoción. Es decir, les voy a poner un ejemplo. Yo, Elizabeth, me da mucha alegría ver que estoy cumpliendo mis metas. Pero ¿cómo reacciono ante la alegría? Bueno, puede ser que hago las cosas con mucho gusto, que me siento la mayor parte del tiempo contenta, que me siento alegre, que siento que puedo lograr todo. Esa soy yo. Pero ¿de qué manera podemos entonces gestionar todas las demás emociones? Por ejemplo, ¿qué pasa cuando me siento triste? Sé identificar estos momentos en donde estoy triste, cómo inicia ese proceso, cómo termina, que serían las respuestas o las reacciones que yo tengo ante determinada emoción. Y si no, entonces tengo que trabajar en esto, porque es importante, una vez que yo conozco y me conozco, de qué manera puedo entonces reaccionar de manera adecuada, porque estamos hablando de la resignificación socioemocional, es decir, no es solamente conmigo, ¿sí? De qué manera yo me conozco y entonces empiezo a controlar todas esas respuestas ante las emociones que tengo. Si bien entonces vemos el Atlas de las emociones como ese mapa que nos muestra distintas facetas de las emociones, ¿de qué manera puedo aprender yo de ellas? Si bien podemos encontrar muchas herramientas que permiten gestionar de manera adecuada las emociones, lo importante es dar el primer paso. Porque una vez que empiezo a conocerme, como se les había comentado, empiezo a tener este conocimiento de mí misma o de mí mismo, que me gusta, que no me gusta, ¿sí? Pero es importante hacerlo entonces, porque si hay determinadas cosas que no me gustan de mí misma, ¿qué voy a hacer para cambiarlas? Les comentaba que al inicio que hay muchas personas que dicen, bueno, es que yo cuando me enojo, yo grito. Pero eso que te ha producido. Y entonces ahora yo les hago esa pregunta. Ustedes se conocen. Vamos a suponer que ya hicieron ese análisis reflexivo. Pero ¿qué voy a hacer entonces con estas acciones que no son del todo positivas? Y entonces que me han traído alguna ruptura de alguna relación. Con mis amigos, con mis hermanos, con cualquier tipo de compañero o compañera. ¿De qué manera puedo entonces empezar a trabajar con esas acciones que no fueron tan adecuadas? Para entonces no cometer los mismos errores. Somos personas, pero si bien debemos de aprender de esos errores para entonces no volverlos a cometer. Cuando conozco a las personas que están a mi alrededor y entonces puedo determinar que estoy llevando a cabo relaciones constructivas, quiere decir que estoy llevando ese proceso reflexivo, ese autoanálisis de manera correcta. A manera de resumen, entonces podemos decir que las emociones hay que gestionarlas. ¿Pero de qué manera? Identificándolas, conociéndolas, reconociéndolas y haciendo alguna acción que mejore esa respuesta que yo tenía antes de conocerme, antes de reflexionar y antes de llevarlo a la conciencia. Muchísimas gracias por su atención, les agradezco y nos vamos a seguir viendo con más temas. La verdad es que son muy interesantes y muy importantes para cualquier ámbito en el que nosotros lo queramos llevar a cabo. Muchísimas gracias.